Hace unos días una inversión de 20.000 millones de pesos en el programa Juana Manso, que es un programa de conectividad, con la idea de llevarle netbook a 700.000 jóvenes estudiantes. Ya se está haciendo en Tucumán con una primer partida, se han entregado 10.000 netbook, le está entregando el ministro Juan Pablo Lichmayer en distintos establecimientos. Coincidimos claramente con la nota. Acá, en los 4 años que gobernó Mauricio Macri, eliminó el programa Conectar Igualdad, un programa que inició Cristina Fernández en el año 2008-2009 con una inversión de 1.000 millones de pesos, buscando esto que planteas vos, no cerrar la brecha tecnológica de aquel que tiene acceso a la tecnología y puede estudiar y aquel que no, y que se ha materializado claramente en este momento de pandemia donde, bueno, muchos a través de dispositivos celulares han podido de alguna manera entrar a los distintos Zoom para poder recibir material educativo. Bueno, en algunos lugares con poca conectividad se ha apelado a cuadernillos y otro tipo de método, pero claramente hay una brecha tecnológica que estamos dispuestos a cerrar y eso implica inversión, implica conectividad, y es lo que el ENACOM va a hacer en Tucumán con una inversión en fibra óptica muy importante que ya está en marcha. Ramiro Rearte está al frente de esa tarea, y obviamente para eso hace falta dispositivos, netbook, y hay familias que no la pueden comprar, y claramente esta inversión de 20.000 millones de pesos viene a hacer y a tratar de recuperar estos 4 años donde hubo un gobierno que realmente inexplicablemente terminó con un programa que era una forma de igualar las posibilidades de conocimiento tremendamente en la Argentina. Jerónimo, recién decía, ¿no? Todos quieren ser candidatos a todo cuando hay cargos para poco, ¿no? Bueno, Tucumán va a renovar una determinada cantidad de bancas y los 3 senadores, pero te juego con la realidad. Ya habló la ministra de Seguridad en su visita a Tucumán de la posibilidad de incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional al comandante Claudio Maley. Y el propio Claudio Maley dijo, puedo aportar muchas cosas a nivel nacional. ¿Sería un desafío en lo personal si te designara ministro de Seguridad el gobernador? No estoy diciendo que vas a hacer, digo, ¿sería un desafío? No, yo soy parte del proyecto del gobernador Juan Mansur y lo digo cada vez que alguien me lo pregunta. Es la primera vez que yo me siento realmente parte de un equipo. En los años anteriores tuve muchas diferencias, de hecho con el ex gobernador Alperovich me terminé yendo de la gestión de lo que sería el alperovichismo en el año 2014, 2013. Digamos, yo no tengo ambiciones personales. Cuando uno está parte de un proyecto político, un proyecto, un desafío. Es que no, mi desafío es que Juan Mansur siga siendo el jefe político de los tucumanos después del o del peronismo y de Tucumán después del 2023, de nuestro espacio político. ¿No es cierto? Claramente tiene una proyección nacional que no la tiene ningún otro dirigente, creo yo, del interior del país, en términos de lo que el peso específico que tiene a nivel nacional. Y trabajamos para eso, para que él siga siendo nuestro referente, con reforma, sin reforma, que siga siendo nuestro conductor político. ¿Por qué decís con o sin reforma? ¿Que todavía existe la posibilidad de que...? Porque la política tiene una dinámica impensada, entonces uno nunca sabe cómo puede avanzar. No descartar la posibilidad que en algún momento... No podemos descartar nada, porque claramente en el caso de la reforma hay algunos institutos que están judicializados, que tienen un reproche constitucional desde la Corte y que obviamente esos reparos tenemos que tomarlos desde la legislatura y advertir que es necesario algunos cambios. Y de hecho todo el mundo reconoce, sí, ¿no? Si usted se sienta con políticos de cualquier sector, te van a decir que es necesario un cambio. Algunos temas son importantes cambiar. Pero, sí, muchos estamos de acuerdo al tema de la reforma de la Constitución, pero hay un tema que siempre muestra el quiebre, el tema de la reelección. Sí, pero yo creo que son temas que no son trascendentales en términos de lo que la gente hoy quiere y espera, ¿no? Sí. Porque en definitiva la última palabra siempre la tiene el votante. Entonces, decir que alguien puede ser o no ser si la última palabra la tiene el votante, a veces digamos, cometemos el error de pecar de antidemocrático. Por eso, hoy creo que no es el momento de abrir el debate, pero sí dejar claro que esta es una posición viable y posible y que en el marco de la dinámica de la política puede ocurrir
Bien, y que en ese sentido clarito, digamos, hay muchos dirigentes como yo que lo que queremos es que nuestro jefe político siga conduciendo este espacio desde el lugar que la democracia se lo permita y en el marco de los acuerdos políticos que son muy importantes. Creo haber entendido, digo, no se ha guardado, no se archivó definitivamente la posibilidad de un pedido de reforma de la Constitución, y si en un caso el escenario da para hacer la reforma de la Constitución, modificando aquellos institutos que han tenido observaciones o resoluciones en contra por parte de la justicia, no se descarta que incluso si se piensa en una reforma, se piense en alguna reelección, especialmente... Pero además si Juan Mansur no es candidato a gobernador, puede ser candidato a vicegobernador, ya lo hemos dicho, en la fórmula del 2023, desde nuestro espacio político el único seguro es Juan Mansur, claramente, y nosotros vamos a acompañar a esa decisión, si él la toma desde los lugares que él determine, y seguiremos con esta idea de transformar Tucumán, de seguir mejorando, de seguir en el marco de este gran frente de todos, donde hemos recuperado el país a partir del año 2019 y seguramente con la expectativa de seguir gobernando. ¿Por qué no irán hoy a la legislatura? Bueno, son muchos los motivos, Omar. En primer lugar, no tenemos personal administrativo que nos pueda asistir. Claramente acá hay, de parte del vicegobernador, una violación a la Constitución y al reglamento de la Cámara, que la Constitución le da a él el rol de administrador de los fondos de la legislatura en el marco de la razonabilidad, de la ecuanimidad, de la templanza, de la prudencia, y el reglamento, que es quien regula esa disposición constitucional, porque los principios constitucionales están sujetos a las leyes o a las reglamentaciones que determinen sus ejercicios, ¿verdad? Y en ese marco el reglamento le exige, lo obliga a que le dé a cada legislador, ¿no es cierto?, los elementos necesarios, el personal y el lugar para que pueda desarrollar su tarea. Claramente lo dice el reglamento. Bueno, hoy eso se incumple porque hubo un recorte, porque se dijo que iba a ser un recambio administrativo, una redistribución administrativa, y terminó siendo un recorte, porque al juntarse con nuestro presidente de bloque, le dijo, supongamos Omar Nóblega tenía 10 personas a su cargo, y le dijo, mire, Omar Nóblega ahora va a tener 3. Entonces es difícil que uno le diga a sus colaboradores, mira, vos sí vas a seguir y vos no, porque el vicegobernador decidió que vos no sigas trabajando en la legislatura simplemente porque ahora no estamos de acuerdo políticamente. Entonces, eso no es administrar los fondos con equidad, con templanza, con generosidad, con grandeza que tiene que tener un vicegobernador que administra un poder, que es el poder más democrático de todos, están representados todas las fuerzas políticas y donde no podemos condicionar el voto de nadie, ni el posicionamiento político de nadie, desde los recursos y menos desde el trabajo de la gente. Para nosotros no ir implica porque no tenemos quien pueda asistirnos en este proceso, y además porque también es un mensaje a la gente que trabaja con nosotros que no lo estamos dejando solos, ¿no? Acá hay un contexto de solidaridad que tenemos que tener con un sector de trabajadores que nos acompaña, que además, mira, yo te cuento algo. Sí. Justamente vamos a entrar a hablar de temas de educación y de escuelas, ¿verdad? Yo, mi espacio político, digamos, nosotros hacemos mantenimiento en 46 escuelas de la capital con el programa Potenciar Trabajo. Ese programa Potenciar Trabajo con trabajadores que cobran de nación, es en esas 46 escuelas, establecimientos que nosotros limpiamos, mantenemos con mi organización. Esos 46 escuelas están coordinadas por gente que cobraba de la legislatura, de Tucumán. Bueno, esta gente que hacía ese trabajo de coordinación en 46 escuelas de la capital, hoy no cobran. Lo seguimos haciendo, por supuesto, porque no vamos a dejar las escuelas con mucho esfuerzo, lo seguimos haciendo, pero digo, esta es una muestra de que no solo se castiga a un legislador porque no estoy de acuerdo con lo que votó. Esto, volvamos al punto, se nos corre empleados porque no hemos votado de acuerdo a lo que el vicegobernador quería, y esto me parece que es algo que no puede seguir ocurriendo en la política. Pero, el látigo y la chequera son fenómenos extinguidos en la política, y nosotros no lo vamos a consentir yendo a una sesión como si no hubiera ocurrido nada, como si no pasara nada, como si la gente que nos dejó en la calle
no tuvieran obligaciones que cumplir, hijos que atender, obligaciones que pagar. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Otro punto importante es que en el orden del día de la reunión de labor parlamentaria no se puso a consideración de los presidentes de bloque, de las autoridades, incorporar esto en el temario. Y esto es claro, en la reunión de labor parlamentaria se pone a consideración del presidente de bloque determinados puntos, van opinando, esto me parece, se los considera, se pone de acuerdo. Naturalmente que la palabra final la tiene el presidente de la Cámara, pero nunca se puso a consideración la posibilidad de interpelar a un ministro, porque además es algo que no se ha hecho nunca, porque había mecanismos alternativos. Yo recuerdo en la última reunión de la labor parlamentaria que el legislador Azcárate planteaba el tema de los pedidos de informes no contestados de parte... No, y ha llegado a pedir incluso en su momomento, en este living, la renuncia del propio ministro de Educación, el caso de Azcárate. Pero ¿no? Usted dice que hay otros legisladores que cambiaron. Pero yo le digo, Omar, es la oposición. Pero obviamente que Azcárate va a pedir renuncia, va a pedir interpelación, va a pedir informe por el juego de la política. Canelada también imagínese que Maley, ¿no? pero hablan de educación cuando Macri prometió 3.000 jardines de infantes. ¿Y qué tiene que ver Macri en esta pelea interna? Porque hablamos de educación y hay gente que hoy nos reclama cuestiones en educación cuando de su espacio político iban a hacer 180 jardines de infantes en Tucumán y empezaron 18 que no pudieron terminar. No. Yo les digo, hay que tener un poquito de autoridad política para hablar de determinados temas. No, le preguntaba lo de Macri, ¿sabe por qué? Porque en las campañas donde fue la fórmula Mansur-Jaldo que terminan ganando, eran críticos durísimos de las políticas de Mauricio Macri. Y tal vez el vicegobernador, más que el propio Juan Mansur, cuando fue la elección de diputados nacionales, recuerda que ganó Osvaldo Jaldo. Sí, claro. Bien. Y hoy, desde el sector que representa el gobernador Juan Mansur, dice, hay una sociedad política del jaldismo con el macrismo. Son duros ahí. Mire, ¿hay prueba de eso? Yo lo que le digo, Omar, es, digamos, mire, hoy se vota en la legislatura la interpelación a un ministro. Sí. Esa interpelación a un ministro fue votada en la Comisión de Asuntos Constitucionales por una mayoría de legisladores jaldistas, ¿no? Raúl Ferrazano, Adriana Nájar y el presidente Javier Morov. De los 5 votos que se emitieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales para interpelar a Juan Pablo Ligmaer, hay 3 votos jaldistas y 2 votos de la oposición. Nadima Pechi y no recuerdo quién es y Canelada. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. Supuestamente el fundamento es porque el ministro Ligmaer no contestó 2 pedidos de informe o 3 pedidos de informe. Yo le hago una pregunta a usted, o pregúnteme usted a mí, Jerónimo, ¿de quién eran los pedidos de informe? ¿Era de alguno de los 3 legisladores que votaron el dictamen, esos pedidos de informe que no se contestaron? Pregúnteme, a ver. ¿Fueron de esos 5, eran opositores o oficialistas? Bueno, eran de ninguno de los 3 jaldistas, eran de Azcárate, es decir, de legisladores del macrismo. Ahora le hago una pregunta más yo, un poquito más amplia. Usted dice que esta los aprobación... los pedidos de informe que detonan en esta interpelación. De ninguno de los 3 legisladores jaldistas que firmaron el dictamen eran los pedidos de informe que no respondió el ministro Ligmaer, que eran cuestiones formales. Ahora, me dijo... Ahora le hago una... Ferrazano... Ferrazano, Adriana Nájar y Javier Morov. Ahora le hago una pregunta más amplia. ¿Cuántos pedidos de informe hizo el bloque de Osvaldo Jaldo que no respondiera Juan Pablo Ligmaer y que realmente justificara este tipo de interpelación? ¿Cuántos? Ninguno. Es decir, nunca un legislador jaldista hizo un pedido de informe al ministro que éste no haya respondido, ni que haya respondido, ni que no haya respondido. Nunca, ningún legislador. Entonces, si usted me pregunta a mí, piden la interpelación de un ministro por pedidos de informe de legisladores de su bloque o por pedidos de informe de legisladores que militan en el espacio de Mauricio Macri. Y bueno, la respuesta es clara. Hay una interpelación porque el ministro Ligmaer no le respondió 2 pedidos de informe a un legislador del espacio de Mauricio Macri. Ahora, estas son las cosas que nosotros decimos cuando hablamos de un acuerdo entre el sector de Osvaldo Jaldo y el sector de Mauricio Macri. No lo decimos por capricho. Y cuando hablan de los
del ministro de Seguridad, de la supuesta interpelación, que nosotros cajoneamos los proyectos de los pedidos de interpelación. Eso no es cierto. En primer lugar, ¿sabe cuántos pedidos de informe ha hecho el jaldismo al ministro de Seguridad? Moro, que fue el autor de esa frase, ¿hizo pedido de informe a... Ninguno. Nunca hizo Javier Morof un pedido de informe al ministro de Seguridad. Eso que es miembro de la Comisión de Seguridad. No hay un pedido de informe del legislador Morof ni de ningún legislador jaldista al ministro de Seguridad. Entonces, cuando hablo de que esto es político, sí, y es político porque son los números de los legisladores de Osvaldo Jaldo lo que hoy están llevando un ministro oficialista en su espacio político, de que era su espacio político hasta hace unos días. Entonces, por eso decimos estas cosas. Y esto no es para que se enoje nadie, porque estas son cosas reales que están. Yo les puedo mostrar los pedidos de informe. ¿Sabe qué hemos hecho para que la gente sepa? Teníamos una metodología. Juan Pablo Ligmayer fue en julio del año pasado a la Comisión de Educación Ampliada a responder todo tipo de pedidos, de dudas, y fue muy buena la reunión. Y existe en la legislatura una metodología, y nosotros la hacemos en la Comisión de Seguridad. En la Comisión de Seguridad entran muchos pedidos de informe, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Cada cierto tiempo invitamos al ministro de Seguridad o al jefe de policía, el ministro iba y atendía y respondía en mano a mano todas las preguntas. Mire, yo le digo, cuando eso fue el caso gravísimo del asesinato de Espinosa en el sur, fue un tema grave, realmente fue un tema muy grave. Y no lo interpelamos al ministro, No lo interpelamos. ¿Qué hicimos? Lo invitamos a la legislatura, una reunión de labor parlamentaria ampliada, además de la Comisión de Seguridad. Fue el ministro, le hicieron todas las preguntas, todas las dudas, y se resolvió el tema. No fue necesario montar un escenario en el recinto, interpelarlo, buscar que esto llame la atención, buscar desgastar al gobierno. Entonces, en un tema gravísimo como fue Espinosa no fue necesario. El presidente de la Cámara entendió que no era necesario. Ahora entiende que es necesario por pedidos de informes que no son de su bloque, de legisladores que no son de su bloque. Entonces, la verdad que estos son temas que a nosotros nos molesta. Además que estamos molestos por la cuestión de nuestros trabajadores, esto es una verdad, pero entendemos que claramente acá hay una decisión de poner a la legislatura en contra del gobierno, de avanzar con ministros y con otras cosas más, buscando desgastar y buscando erosionar la gobernabilidad de Juan Mansur, y tiene que ver con despedir trabajadores, de legisladores, interpelar ministros y poner obviamente la Cámara en una situación de beligerancia con el Poder Ejecutivo. ¿Esto le sirve a la sociedad? No le sirve a la sociedad. Esto espera a la sociedad y no espera a la sociedad esto. No espera claramente esto. Lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente la dinámica de trabajo desde el Poder Legislativo y entender que acá faltan muchos años para el 2023, 2 años y medio, es mucho tiempo, y ver cómo acordamos posiciones para sigamos adelante. Y cuando llegue el momento de las definiciones políticas, bueno, habrá momentos de hacer elecciones, de hacer internas y de dirimir estas cuestiones. Pero hoy, jugar con las instituciones, jugar con los ministerios. Miren, hay 2.500 escuelas en Tucumán. Son 1.400 establecimientos que tienen 2.500 escuelas. De esos 1.400 establecimientos, porque hay un establecimiento que tiene primaria y secundaria y tienen 2 nombres, pero son 1.400 establecimientos. ¿Saben cuántas tenemos hoy? No problemas, pero tenemos frentes de obra donde hay reparaciones, donde hay obras, donde hay gente trabajando y por ahí no se puede atender a los chicos, recibir a los chicos, en 26. De 1.400 hay 26 escuelas donde se están haciendo reparaciones, reconstrucciones, ampliaciones o mejoras. Sin menos del 2%. De los 1.400 establecimientos, menos del 2%, y tenemos problemas edilicios que se están, reparando, reconstruyendo o ampliando. Bueno, esto amerita que nosotros llevemos un ministro por estas cuestiones. La Dirección de Construcciones Escolares, Omar, no está en la órbita del Ministerio de Educación. No está en la órbita del Ministerio de Educación. La Dirección de Construcciones Escolares está en la órbita del Ministerio de Economía. Yo le hago mira, yo tengo la costumbre de ir a las versiones taquigráficas de las sesiones para ver qué dijeron los legisladores. Cuando se votó el presupuesto, ningún legislador
se opuso al presupuesto de la Dirección de Construcciones Escolares. Nadie dijo, che, no, acá falta más dinero, hay que hacer cambios. De hecho, Lalo Cobo, que fue el actual defensor del pueblo, que fue muchos años director de Construcciones Escolares, votó el presupuesto y no dijo nada, no, acá no, va a faltar. Y de golpe, de la noche a la mañana, por cuestiones políticas, todos nos convertimos en cuestionadores de las políticas edilicias de las escuelas, que sabemos que por el año de pandemia, por la inseguridad, han sido destruidas, muchas que se están recuperando, pero son solo 26, y en otras hacemos mantenimiento todos, no solamente legisladores de nuestro bloque, ¿no? Cacho Cortalesi colabora mucho con las escuelas de su zona, con sus equipos de potenciar trabajo, y no es del bloque nuestro. Federico Mazo no es del bloque nuestro, no es oficialista, y trabaja con su potenciar trabajo en escuelas, reparando, ayudando, porque en eso somos un equipo, todos peleándole a la inseguridad que genera la destrucción de escuelas y a la necesidad de recuperar rápido los establecimientos. En eso estamos todos de acuerdo. Jerónimo, muchas gracias. Gracias a usted.